Buenas noches. En esta oportunidad vamos a desarrollar sobre los principios éticos y los deberes profesionales del abogado. Para ello vamos a iniciar agarrando un caso polémico, un caso de trascendencia, como es el caso de la carretera interamericana sur, tramo 2 y 3. Este caso se ha desarrollado en nuestro país y hemos tenido como consecuencia por primera vez a un expresidente preso a 20 años de cárcel por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht para hacer favores en una licitación, justamente en la carretera interamericana sur, tramo 2 y 3. Ante ello vamos a revisar sobre los principios éticos desde la perspectiva del abogado fiscal y cuáles serían los deberes éticos. Vamos a identificar cada uno de ellos y finalmente concluiremos sobre los principios éticos y los deberes profesionales. Hemos podido identificar que en el presente caso se podría aplicar tres principios éticos: el principio de piensa, el principio de ser leal y el principio de trabaja. El principio de piensa, el rol del fiscal, es importante debido a que para que pueda resolver el caso, en este caso el tema del expresidente Alejandro Toledo, el abogado primero, todos sus conocimientos que ha adquirido en la época de universitaria, maestrías, etcétera, los conocimientos lo ha tenido que exteriorizar, lo ha tenido que poner a, como dice, a desarrollar en un caso real en concreto. Para ello hay que plantearse estrategias, una teoría del caso, y en este punto el doctor José Domingo Pérez ha podido demostrar que sí realmente ha podido plantear su caso, el cual ha presentado al juzgado, al Poder Judicial, y ha sido aprobado. En otro sería el principio del ser leal, y esto desde el punto de vista de ser leal con el juez. ¿Motivo de qué? Porque el abogado fiscal tiene que ser leal con el juez, ya que el juez en parte va a querer su teoría del caso que él está presentando, y para ello o en base de ello va a resolver. Es, por lo tanto, no es posible que el fiscal pues, crea pruebas o mienta hechos que no han existido en su imputación. Necesariamente se ha tenido que revisar eso. Y eso es lo que se ha demostrado en el caso del doctor José Domingo Pérez. Otro principio es el principio de trabajo. Se ha podido determinar este principio debido a que el proceso ha sido larguísimo, ha sido grande, ha sido complejo. Sin embargo, el fiscal ha podido dar la talla ante esta situación debido a que no necesariamente eh, implica pues justamente casos complejos como este donde las habilidades de abogado se sacan a relucir, ¿no? Y pese a ello se puede obtener, ¿no? O en este caso obtener la justicia, ¿no? Eh, Luego nos vamos a los deberes profesionales, siendo el primero la obediencia a la ley. El fiscal, como protector y defensor de la legalidad, tiene que obedecer la ley necesariamente. Tiene que regirse todo su actuar en función a lo que establece tanto la Constitución y la norma procesal y el Código Penal. En el presente caso sí se ha observado esa obediencia a la ley, ya que se ha seguido todos los procedimientos y finalmente se ha obtenido la sentencia del expresidente Alejandro Toledo eh, sobre delitos de colusión y lavado de activos. Otro es la veracidad. Esto también este deber parte también del fiscal, porque no es, tiene que presentar de forma clara y concisa y sobre todo de acuerdo a la realidad, sin inventar nada, ante el juez. Y este, a su vez, resolver en lo que realmente ha presentado el fiscal. El otro deber sería la puntualidad, y es importante esto de la impuntualidad porque en ese sentido, en el proceso penal hay distintas etapas y cada una de ellas incluso precluyen. Si en ese punto uno se demora, de repente una apelación o de repente una interposición, ¿no? Hay plazos y si no se sigue con esos plazos, se pierde el caso, podemos llegar a una arbitrariedad. Entonces, en ese punto podemos decir en
conclusión que el fiscal Domingo Pérez ha cumplido tanto con los principios éticos y los deberes profesionales de la abogacía. Aún más, en conclusión, diremos que es importante tanto los deberes éticos perdón, los principios éticos y los deberes profesionales para el profesional abogado, en este caso el fiscal, debido a que sin estos principios no se podría llegar a hacer o a ejercer derecho, ¿no? Porque siempre se apunta a tener o ser mejor abogado y sobre todo a alcanzar justicia, porque sobre eso marca a los abogados. Poder obtener justicia y de acuerdo a cada caso que se da. Y sobre todo los deberes, que es importante, ya estamos viendo como la obediencia a la ley, la veracidad y la puntualidad, que enmarcan y se ven reflejados dentro del proceso. Es importante que el abogado fiscal pueda cumplir con estos deberes para que tampoco no tengamos impunidad y o se pueda caer en arbitrariedad. Eso sería todo. Muchas gracias.